esta noche es la restauración y la cosecha en medio del pueblo. Ok, vamos a leer entonces la palabra así como está escrita. Nehemías capítulo 1, verso 4 en adelante dice así: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y os traeré al lugar que os escogí para habitar ahí en mi nombre. Y ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos las gracias y ponemos en tus manos, Señor, esta noche tan preciosa. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a dar correcta interpretación. Ayúdanos a entender, Padre, qué es lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Señor, aparta todo pensamiento humano, todo pensamiento del corazón, Señor. Hazme libre, Señor, porque quiero hablar conforme al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender cuál es el propósito del mensaje de esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar su asiento. Podemos ver el clamor de un hombre que ama a Dios. Primeramente entra en clamor, en llanto y en ayuno, y pide a Dios que recuerde su misericordia. Nehemías está en aquel lugar sirviendo de copero. Nehemías está de servidor al rey. Altajerjes se llama el rey al cual servía Nehemías, el rey Altajerjes. Nehemías clamaba, oraba y ayunaba por la restauración del pueblo. Vamos a irnos un tiempo atrás de cómo fue destruido el pueblo de Israel. ¿Quién relata esta destrucción? La relata Jeremías. Jeremías relata cómo el rey Nabucodonosor destruyó los muros, destruyó la ciudad y destruyó a todo el pueblo de Jerusalén, a todo el pueblo judío. Fue una masacre, fue una destrucción terrible la que sucedió en aquel tiempo. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia.
Jeremías, Dios lo levanta desde que es un niño y le dice el Señor: pondré carbón encendido en tus labios y tú hablarás lo que yo te ordene que tú digas. El pueblo de Israel estaba apartado, estaba vuelto a la idolatría, se habían olvidado de Dios. Esto es lo que quiero enseñar en esta noche, que hay miles de personas que se han olvidado del Señor. Como pueblo de Latinoamérica nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces honramos al Señor con nuestros labios, con nuestra boca, pero con nuestros hechos lo negamos. Nuestros hechos son totalmente diferentes a lo que confiesa nuestra boca. Dice la palabra de Dios que por los frutos os conoceréis. Y ahí voy yo primero incluido. Nehemías, un servidor, lloraba, gemía, clamaba, ayunaba, vigilaba por la restauración de su pueblo. No sé cuántos pueden entrar en un momento de imaginación y ver a este siervo orándole a Dios y diciéndole: Señor, restaura, Señor, a tu pueblo. Después de haber sufrido aquella masacre, después de haber sufrido aquella destrucción, después de haber visto cómo los muros de Jerusalén estaban destruidos, Jeremías clamaba con dolor, con llanto, porque sabía que tenía un Dios misericordioso. Y hoy es el día, pueblo del Señor, que nos empecemos a comportar como Jeremías, para que podamos ver la restauración primeramente del cuerpo de Cristo dentro de Jesucristo Canaán. Tenemos que entrar en clamor, primeramente decirle: Señor, restáuranos, restáuranos, ayúdanos, límpianos, purifícanos, porque sin ti nada podemos hacer. Primeramente tenemos que empezar por nosotros mismos. La restauración siempre empieza por uno mismo antes de restaurar a tu hermano. Nehemías era el copero del rey, pero le voy a decir algo: Nehemías era sublime y sometido. Nehemías estaba sirviéndole a un rey que no era su rey, pero era sometido. La mayoría de los discípulos que Dios nos enseña en la Biblia son sometidos al rey. Y Nehemías oraba, ayunaba y clamaba, y eso Dios lo oyó, Dios lo escuchó. ¿Cuál es el clamor que tú tienes en esta noche? ¿Cuál es el clamor que tú tienes? ¿Cuál es la oración que tú tienes? Empieza a decirle primero al Señor: restáurame, restáurame a mí primeramente. Ayúdame a mí primeramente a ser libre de todo pensamiento, a ser libre de cualquier cosa que me esté atacando, a ser libre de cualquier atadura. Necesito primeramente ser libre yo para poder encontrar gracia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en el verso número 11. Capítulo 1 de Nehemías, verso número 11 dice: te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón era el rey, ¿cómo es que se llama este rey? Altajerjes. Altajerjes era el rey que estaba. Nehemías estaba pidiendo, oiga bien, estaba pidiendo gracia para poder llegar al rey.
Y cuando llegó como de costumbre, el rey Artajerjes, llegó Nehemías como de costumbre con su copa y se la llevó. Le llevó su copa. El rey notó la tristeza que había en él. Oiga, el rey notó la aflicción, la tristeza que había en el rostro de Nehemías. Muchas veces el rey desde este lugar está viendo tu aflicción, está viendo tu tristeza, está viendo tu llanto, está viendo tu clamor, está viendo tu oro, está viendo tu ayuno. El Señor está poniendo atención a lo que tú le estás pidiendo. El rey le dijo a Nehemías, le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Si tú eres un siervo alegre, si tú todo el tiempo te gozas, todo el tiempo estás hablando de lo bueno, pero Nehemías había llegado con la aflicción dentro de su corazón. Muchas veces la aflicción enfrente de Dios puede notar de que tú estás necesitando algo. Hoy nosotros necesitamos la restauración completa de los muros de Canaán. Necesitamos la restauración completa de los muros de Canaán. Le dice Nehemías al rey: el muro de la ciudad fue destruida por el rey Nabucodonosor. El muro de la ciudad ha sido destruida, ha sido destruido. El rey Artajerjes es tocado por el Señor. Por eso no te canses de servir, de servir, de servir, de servir, de servir, de servir. No te canses de ayudar, no te canses de ser bueno, no te canses de ser hijo, hija de Dios. No te canses, porque va a llegar un tiempo que vas a encontrar gracia en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo 2, quiero que esto lo vaya a estudiar usted en su casa, ¿ok? En su casa. Vamos a estudiar 4 capítulos, pero no los vamos a leer todos. Quiero que vaya a estudiar estos capítulos. En el capítulo 2 podemos encontrar que Dios toca el corazón del rey y se fija que su criado está triste. En el capítulo 2 de Nehemías nos damos cuenta de que el rey se fija que su criado está triste. Su criado es un judío, su criado es un escogido, su criado es alguien lavado, es alguien escogido de parte de Dios. Lógicamente el rey se dio cuenta de que era un siervo de Dios. Dios ya se dio cuenta de que tú eres un siervo, una sierva de Dios. Hello. Dios ya se dio cuenta de tus aflicciones, de tus tristezas, de tus llantos, de tu lloro. Dios ya se dio cuenta. El rey es tocado. Nehemías entra con temor a contar su necesidad al rey y le preguntó: ¿qué es lo que tú tratas de construir o decir? El rey le pregunta: ¿qué es lo que tú tratas de decirme? Porque te miro el rostro triste, te veo el semblante triste. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que me quieres decir? Al instante, póngame mucha atención. Por eso quiero que usted, es bueno que traiga siempre un lápiz para que vaya anotando el mensaje de Dios. La hermana lo trajo, bendito sea el Señor. El hermano Saúl también lo trajo. Oiga, al instante, dice que cuando, oiga, póngame mucha atención, al instante oró Nehemías. Cuando el rey le preguntó, fíjese bien, cuando el rey le preguntó: ¿qué es lo que tú necesitas? Nehemías no se fue directamente a decir su necesidad, sino que Nehemías oró a Dios en ese momento. En ese momento le oró a Dios y dijo: Padre, esta oración me alimento yo, porque Nehemías no dice aquí lo que dijo, pero dice, tal vez dijo: Padre, ayúdame.
que las palabras mías penetren lo más profundo del rey y encuentre gracia en él. Dice la palabra de Dios que oró a Dios y después le dice que quiere reconstruir Judá, la ciudad de sus antepasados, y al rey le agrada. El tema se llama, ¿cómo se llama el tema? Correctamente, la restauración y la cosecha entre en medio del pueblo. Leer capítulo 2, vamos ahí, ahora vamos a leer capítulo 2, versos 7 y 8. Ahí mismo. ¿Lo tienen? Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa, y en la casa en la que yo estaré. Oiga bien lo que dijo el rey. Y me lo concedió el rey, según le beneficia la mano de Dios sobre mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 no sé si entendió ese misterio. Le edifica la mano de Dios que está en mí. El Señor encontró gracia y empezó a restaurar, empezó a dar órdenes. El rey dio órdenes de que sí se va a edificar, sí se va a edificar el muro y sí se va a edificar la casa de Jerusalén, la casa de Judá. La restauración de la ciudad empieza primeramente con la humillación. Empieza primeramente con el amor, con el clamor, con el ayuno, con el gemir. Primeramente empieza dentro de nosotros. Para edificar algo, primero le tenemos que decir al Señor, primero edifícame a mí para poder encontrar gracia ante los ojos del Rey. Pero nosotros primeramente queremos encontrar gracia en los ojos del Rey y no edificarnos nosotros mismos. ¿Sabía usted que usted es rey y sacerdote? ¿Sabía usted que usted es rey y sacerdote? Para encontrar gracia en usted, primeramente tengo que humillarme. Primeramente tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame para poder hallar gracia en medio de tu pueblo, para poder hallar gracia en cada uno de ellos, y ellos así serán bendecidos por la mano tuya que está en mí. Muchos se preguntan cómo le hacemos. Es que no somos nosotros. Primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Primeramente oramos, primeramente ayunamos, primeramente subimos al monte, clamamos, gemimos, y una vez que encontramos la gracia, empezamos a invitar a los reyes y los sacerdotes. Hay alguien que no le esté... Alguien que no cree esta palabra, pero como yo no le vine a hablar a incrédulos, yo le vine a hablar a aquellos que le creen. Yo le vine a hablar a aquellos que han sido llamados y redimidos por el Señor. Los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Primero tienes que encontrar gracia en Dios y luego humillarte. Y muchas veces nosotros miramos, nosotros miramos a un solo rey, y aquí Dios me manda un montón de reinas y reyes. ¿Sí me entiende? Dios me manda un montón. Si yo primeramente no tengo la gracia del Señor, usted ni por cerca conmigo. ¿Sí me entiende? La restauración primero empieza en nosotros. Restáurame a mí, Señor, que me anda estorbando esto. Ayúdame a mí, Señor, que esta palabra me dé la bendición que yo necesito. Pero primero edifícate tú mismo. Primero dice la palabra de Dios, mira el yugo que tienes clavado en el ojo. Es un poste de lado a lado el que tenemos en el ojo puesto así, mira. Y le estamos viendo la paja al hermano. No.
Nehemías, Jeremías, José y todos estos siervos primeramente se humillaban a Dios. Y una vez humillados a Dios, encontraron gracia en el Rey. Cuando nosotros encontremos gracia en el Rey, cuando nosotros nos humillemos, se dará cuenta que las almas no van a caber en Canaán. ¿Sí o no? Hay poder en el nombre de Jesús. Aquí viene lo bueno, la oposición. Cuando, alguien está leyendo ahí Zambalá, y es cierto. Cuando Dios toca al rey Alcajerjes, envía a Jeremías con un ejército. Muchas veces tu grupo es el ejército. Muchas veces tu equipo es el ejército. Muchas veces los que están sirviendo a la par tuya es el ejército con el cual Dios te ha enviado para que tú vayas a reconstruir, a edificar los muros los cuales hayan sido destruidos. La oposición siempre va a estar ahí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros ponemos atención a la oposición. Si nosotros ponemos atención a la oposición, no avanzamos. Cuando el propósito de Dios se tiene que cumplir, manda un ejército para cuidar la palabra y la bendición. Ahí mismo en el capítulo 2, verso número 9 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo. O sea que ya iba armado. Si ya usted leyó el verso 10, para ahí vamos. Sanbalat y Tobías, opositores, no les gustó que alguien deseara el bien para el pueblo escogido. Muchas veces va a haber oposición de que alguien desee el bien para tu vida. Va a haber esa oposición de que alguien te diga tú vas a prosperar, de que alguien te diga tu casa se va a edificar, de que alguien te diga tu familia se va a reunir, de que alguien te diga tu matrimonio va a triunfar, de que alguien te diga tus hijos van a venir a la casa del rey, de que alguien te diga Jesucristo te ama, de que alguien te diga vas a ser salvo tú y tu casa. Pero ahí está la oposición siempre. Ahí está. Este está bendiciendo al pueblo. ¿Qué viene a hacer este? Yo vengo ordenado por Dios. Sanbalat y Tobías, opositores, y no les gustó que alguien deseara el bien para el pueblo de Dios. ¿Qué dice el verso número 10 del capítulo 2? Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para provocar el bien a los hijos del rey. ¿Escuchaste la palabra provocar? Provocar el bien. Hello. Provocar significa actuar. Provocar significa poner la palabra en acción. Provocar significa ver las cosas que no son como que si ya fuesen. Provocar significa accionar, moverse por un lado y por otro hasta poder edificar el muro que Dios te mandó a hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. Fíjese bien qué bonito lo que Nehemías hace. Nehemías no declaró lo que Dios le había dicho, sino que cayó y estuvo todo lo que tenía y estudió todo lo que tenía para reconstruir el muro. Usted va a leer todos esos capítulos. Lo que le quiero decir yo, Nehemías llegó como quien dice: yo no sé nada. Nehemías cayó
guardó su voz. Él sabía que tenía a Dios de su lado. Él sabía que Dios ya le había hablado por medio de un profeta. Él sabía que Dios ya le había hablado para respaldo suyo. Ay, 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 ay. Y cuando miró la oposición, yo me imagino que hasta con ojos de risa lo volteó a ver. Pobrecitos estos. ¿Sí me entiende? Porque él sabía el propósito cual Dios lo había mandado. Ahora tú tienes un propósito. Tienes un propósito, y ese propósito, oye, no lo tienes que andar confesando a mundo y a Raimundo. Ese propósito ese propósito no se lo tienes que comentar a nadie hasta que ese propósito esté puesta por la mano del Señor. Muchas veces el enemigo está pendiente de lo que tú dices para que no se realice tu pensamiento. ¿Sabías tú que la oposición, cuando tú tienes un proyecto grande, cuando tú tienes una visión grande, hermosa, la oposición ahí está esperando en el momento en que tú cometas un error? Pero cuando tú estás con el respaldo del Todopoderoso, aunque tropezares, aunque cayeras, oh santo, desde ahí el Señor te va a levantar y va a cumplir el propósito que tiene contigo en esta tierra. La restauración Dios la va a hacer, aunque el enemigo no lo quiera. Aunque el enemigo no lo quiera, la iglesia será levantada. La iglesia será levantada. La iglesia será ¡ay, Santo de Israel! ¿Sabes cuántas personas no te quieren ver prosperar? ¿Sabes cuántas personas no quieren que tú seas próspero? ¿Por qué crees? Porque ven a un hijo de Dios en ti. Cuando miran a alguien que está dispuesto a triunfar, es al primero que le van a tirar. Cuando miran que alguien va para arriba, el enemigo, Sanbalat y Tobías, lo primero que van a decir: este viene a bendecir al pueblo, este viene a declarar palabra para el pueblo. Agarrémoslo, matémoslo, destruyámoslo, saquémoslo, expulsémoslo. Ese es el pensamiento del enemigo. Pero cuando tú estás siendo respaldado por Dios, calla. Cuando Dios te está respaldando, hello, y solo vas a sacar el respaldo de Dios. Solo vas a sacar lo que Dios te dio y luego vuelves a regresar. Porque muchas veces el error de nosotros es que nos jactamos de cosas que no están. ¿Sí me entiende? Nos jactamos de cosas que no hay. Y es cierto, la fe es buena, pero la fe sin obras es muerta. El misterio de Dios es tremendo. Cuando tú te jactas es porque ya tienes el respaldo de Dios en tus manos. Mientras tanto, calla. Mientras tanto, calla. Ora, ayuna, clama, vigila en aquel rincón tan profundo. Busca el respaldo de Dios primeramente. Y cuando tengas el respaldo, verás la gloria de Dios. Es la restauración. La restauración no depende de nosotros. La restauración depende de la búsqueda que nosotros tengamos con el Señor. El muro de la ciudad fue destruida por el rey Nabucodonosor, eso ya lo vimos. En el capítulo número 3, la edificación del muro de las ciudades empieza. Y podemos ver todo el capítulo cómo Tobías y Sanbalat están queriendo detener la reconstrucción.
Así hay Sanbalat y Tobías dentro de la iglesia, queriendo que Nehemías, queriendo que la mujer, queriendo que el que fue llamado por Dios no restaure la casa. La casa va a ser restaurada, aunque Sanbalat y Tobías no lo quieran. Va a ser restaurada en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Porque ahí está en medio Sanbalat y Tobías. Ahí están en medio provocando, peleando, haciendo división, haciendo cosas para que la iglesia no se pare firme. Pero cuando la iglesia se llegue a parar firme, Sanbalat y Tobías se van a dar cuenta que somos escogidos de parte de Dios. Alabanza sea al Rey. Los enemigos del pueblo de Dios no prevalecerán contra su iglesia, por más que hablen. ¿Sí me entiende? Por más que digan, por más que cuenten esto y lo otro y aquello, no prevalecerán. ¿Sabe por qué? Si nos mantenemos humillados, orándole a Dios, buscando su presencia, el Señor va a hacer que tus enemigos se confundan. Y cuando tu enemigo esté confundido, solitos se dieron, solitos se mataron. ¿Sí me entiendes? Por eso es la restauración de la iglesia, primeramente se tiene que buscar en oración, en ayuno, en amor. Mira, cuando tú mires que alguien se levanta como Sanbalat y Tobías, tú tienes la autoridad para ponerlo quieto o para ponerla quieta. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás restaurando el muro, si tú viniste a restaurar, si tú viniste a servir de bendición, Sanbalat y Tobías no te pueden detener. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Cuando tú tienes el respaldo de Dios y la autoridad de parte de Dios, nadie te puede detener. Puede hablar Sanbalat y Tobías por cualquier lado, en cualquier rincón, en cualquier parte, pero esas palabras no te van a hacer efecto. ¿Sabes por qué? Porque tú estás bajo la cobertura del Todopoderoso. Tú estás bajo la cobertura de la poderosa palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se habla, cuando la palabra de Dios se decreta, cuando la palabra de Dios entra en función, los enemigos tiemblan, los enemigos huyen. Tal vez por un camino vino, pero por 7 tendrá que salir huyendo. Los enemigos procurarán detener la restauración a como dé lugar. Óigame bien, todo esto pasó porque el pueblo de Dios falló. El pueblo de Dios falló. Hay que tener cuidado de no fallar a Dios. Jeremías anunció la destrucción por causa de la idolatría, por causa de los problemas, por causa de lo que esté sucediendo dentro de nosotros mismos. No miramos el respaldo de Dios. ¿Sí me entienden? Muchas veces los culpables somos nosotros como pueblo, y no podemos restaurar nada si no estamos restaurados por dentro primeramente. ¿Sí me entienden? No podemos restaurar absolutamente nada si no estamos libres y limpios por dentro primeramente. Ese fue el problema del pueblo judío. Quiero tocar un tópico. Nos vamos a ir temprano hoy, creo. Se recuerda, ¿cómo se llama este varón? Gedeón. Gedeón. La Biblia habla que antes del rey Gedeón, el pueblo estaba siendo atacado por los medianitas, creo que eran. Exactamente. Vamos a buscar Jueces capítulo 6. Los madianitas. Jueces capítulo 6. Aquí viene la restauración, ¿ya la entendió?
La restauración, primero restáurese usted mismo o usted misma. Restáurese, límpiese, clame, gima y busque a Dios. Porque muchas veces el corazón está lastimado, está herido, está dañado. Y eso es lo que nosotros estamos dando. Primero restáurese su vida y luego restaure las paredes y los muros de la casa. En el libro de Jueces capítulo 6, Dios habla a los hijos de Israel. Leamos del 1 al 7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas a los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían en ellos ganados y venían como sus tiendas en grande multitud. Venían como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Deténgase ahí. Los hijos de Israel clamaron ¿a quién? Ahora, ¿por qué no estamos viendo la cosecha? ¿Por qué no estamos viendo el fruto? ¿Por qué no estamos viendo el crecimiento? Porque Madián está metido en medio de la iglesia. Madián no quiere verte próspero. Madián no quiere verte próspera. Él está declarando veneno en contra tuya. Hello. Madián está metido entre en medio. Pero, óigame bien, al principio dice que Dios los entregó en manos de Madián. Dios los entregó por causa de la idolatría. Muchas veces hemos dejado de buscar de Dios. Hemos dejado de clamar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de vigilar, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios mira eso, Dios los entrega a las manos de los enemigos. Dice la palabra de Dios que Madián nomás miraba el cultivo y la cosecha del pueblo judío, venía y se iba detrás de ella y la destrozaba. Eso ha pasado ahorita en estos tiempos en Israel. En Israel, los enemigos de Israel no se han dado cuenta de cómo atacan a los cultivos, atacan las siembras, atacan sus ovejas. Hace poquito atacaron las colmenas de las abejas, atacaron el trigo, atacaron la siembra. ¿Sabes por qué? Porque saben que si te atacan la comida, tú vas a estar débil. Hello. Hay alguien que no va a entender esta palabra, pero la voy a decir y se la voy a explicar. Hay gente aquí débil, que nomás miran el fruto por un ratito y de repente se acabó. Débil, ¿por qué? No ayuna, no ora, no vigila, no busca de Dios. Débiles, ministrando débiles. Y eso nunca lo vas a lograr. Tienes que buscar de Dios. Mira, si Dios pone en dar un mensaje,
Yo soy de las personas que a mí me fascina. Cuando me agarra el pastor así a quemarropa como me agarró hoy, gloria a Dios. Pero cuando yo tengo una semana, 2 semanas para predicar, a mí me gusta subir a la montaña. Y cuando yo bajo de la montaña, yo bajo con el mensaje de parte de Dios. Pero cuando tú no has orado, no has ayunado, no has hecho nada, lo que vienes a dar es como un címbalo que resuena. ¿Sí me entiende? Ahora, el alimento, por eso estoy hablando de la palabra, porque la palabra es el alimento. ¿Sí me entiende? La palabra es lo que nosotros damos. Nosotros tenemos que buscar de Dios para poder dar un alimento sólido. Si no, nunca vamos a crecer. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó al Señor. Clamó y Dios oyó su clamor. Volvemos otra vez. Nehemías clamó y Dios oyó. Ahora aquí en el pueblo de Israel con Gedeón, Dios oye al pueblo de Israel. La clave, el secreto, el misterio está en el clamor, está en la oración, está en la búsqueda. Cuando tú empieces a hacer eso, verás la gloria de Dios, verás la mano de Dios. ¿Sí me entiende? Dios escucha. Ahora, tu cosecha, tus frutos vienen después de que se los entregues a Dios. Primero vas a edificar los muros. ¿Cómo los vas a edificar? Edificándote tú misma o tú mismo. Ahí son los muros. Primeros muros que tienes que edificar eres tú mismo. Y decirle al Señor, ¿dónde te estoy fallando? ¿Cómo te estoy fallando? ¿Cuál es el área en la que yo estoy flaqueando? ¿Cuál es el área en la que yo me estoy comportando débil? ¿Dónde es, Señor? Y el Señor te va a decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Pero si tú no entiendes la voz de Dios y te crees más sabio que Dios, volvemos a lo mismo. Vuelve otra vez Madián. Porque el Señor quiere que nosotros escudriñemos primeramente nuestro corazón. Amén. Eso es lo que Él quiere, que estudiemos primeramente nuestro corazón para que la cosecha no sea robada. Y hay una cosecha, óigame bien, hay una cosecha que desde hace tiempo la estamos esperando a este lugar. Tenemos años de estarla esperando. Pero Dios ha visto que no hay sinceridad en nosotros. Dios ha visto que no hay humildad en nosotros. Dios ha visto que hay altivez en nosotros. Si viene una mujer en minifalda, tacones altos, con su pelo pintado, el pastor Julio lo primero que va a hacer es empezar a tirar indirectas. Si viene alguien, tal vez un homosexual, lo primero que va a hacer el pastor Julio Manzanares es hablar en contra de los homosexuales. Todavía nos hace falta restaurarnos por dentro con mansedumbre, con amor, para que nosotros podamos restaurar a los demás. Simple y sencillamente no estamos preparados para darle la bienvenida al pueblo. En la primera los volamos. ¿Sí me entienden? Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle misericordia a Dios. Ay, 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 ay. Cuando tú mires a alguien ahí está la bendición. Pero tienes que saber cómo llegar a esa bendición. ¿Sí me entienden? Porque no es con espada, ni con ejército, ni por las malas, ni por esto, no. Es con el Santo Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, todas las cosas te llegan por añadidura. ¿Sí me entiende? Todas las cosas. Mire, yo hay veces que yo peleo y peleo y peleo, porque muchas veces no quiero jactarme, pero muchas veces tengo el grupo de gente así. ¿Sí me entiende? No quiero jactarme, lo quiero hacer para enseñanza.
que Dios, donde quiera que tú te pares o te pongas, Dios te va a enviar gente. Dios te lo va a enviar del norte, del sur, del este y del oeste. Pero primeramente tienes que encontrar gracia en Dios. Cuando encuentres la gracia en Dios, te vas a dar cuenta que lo que tú provoques para honra y gloria de su nombre será de bendición, no solo para mí, sino para todo el pueblo. Nehemías, eso fue lo que hizo. Nehemías miró que su pueblo le hacía falta, y yo me lo imagino sentado en una piedra, llorando y clamando porque miraba las sillas vacías, llorando y clamando porque no miraba que el pueblo se levantaba, llorando y clamando porque miraba que muchos se quejaban, llorando y clamando porque miraba que el pueblo de Dios no crecía espiritualmente. Lloraba, gemía, ayunaba. Sabe que solo hace falta uno que se levante en fuego y que el otro se contamine en el mismo fuego, y que el otro se contagie del mismo fuego, y de un de repente ya tenemos 2, 3, 15, 20, 50 encendidos por la misma llama. La palabra de Dios dice que llegamos a ser como ministros llamas de fuego. Cuando tú tengas algo dentro de ti, algo poderoso, te darás cuenta de que Dios está contigo, pero no lo hables. Nunca le des el secreto a Sanbalat y a Tobías. Nunca se lo des. ¿Sabes por qué? Porque hay gente malagradecida. Hay gente malagradecida. Hay gente que no va a desear que tú prosperes. Entonces, si tú tienes un llamado, solo clama, gime, adora, ama y espera el momento adecuado. Y en el momento adecuado Dios te va a poner en el lugar donde tú tienes que estar. Esperar en Dios no cuesta, amado hermano. Esperar en Dios es lo más hermoso. ¿Cuántos años no he estado yo trabajando en esta obra? Años esperando en el Señor, y ahora estoy en un lugar, pero nunca nadie se fijó en las lágrimas que yo derramé en ese altar. Nadie se fijó en las veces que yo ayuné. Nadie se fijó en las veces que yo subí al monte a orar. Nadie se fijó cuánto tiempo le gemí a Dios por estar aquí. Y ahora que yo estoy en este lugar, con el respaldo de Dios, yo puedo decir: sea bendecido el pueblo que ama al Señor, sea bendecido el pueblo que ama al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios me llamó para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios me llamó para declarar palabra de bendición para el pueblo que ama a Jesús.